Dios se agrada de corazones arrepentidos permanentemente, pero con una fe viva, una fe eficaz, una fe que entiende que ha creído en el Dios Todopoderoso, que ha creado el cielo, la tierra, lo que está debajo de la tierra, el universo, el sol y las constelaciones, y que para Él no hay nada, nada imposible. Lo que es imposible para los hombres es posible para mi Dios. Bienvenidos a Iglesia Dios está aquí. Ahora viene la palabra de Dios. Hemos venido hablando hace un par de semanas acerca de un tema muy importante que nosotros podamos manejar plenamente, que nosotros podamos conocer cabal y profundamente, que es la salvación. Es muy importante que el Hijo de Dios, que la hija de Dios, tenga plena capacidad de poder explicar este fenómeno tan extraordinario que hemos experimentado, que es la salvación. Que más allá de ser un concepto, ¿cierto?, meramente psicológico o simplemente una idea abstracta, es una realidad en nuestras vidas. Porque la salvación que Cristo nos ha dado, más allá de ser un ejercicio intelectual, es una experiencia sobrenatural. La salvación, más allá de ser buenos deseos o buenas intenciones, es una experiencia que vivimos diariamente con el Señor. Y hemos podido verlo por los aspectos que tiene la salvación. El primer día estuvimos viendo lo que era la regeneración. Ya uno de los aspectos de la salvación es que nosotros fuimos adoptados por Dios. Y antes que no éramos hijos, a través de la salvación de Cristo nosotros pasamos a ser hijos de Dios. Somos regenerados, somos transformados en nuestro corazón. Y como dice por ahí un texto de la palabra del Señor, el pueblo que no era pueblo, el Señor dijo que lo iba a llamar su pueblo. Parte de la familia de Dios es usted y yo. Amén. Ese es uno de los aspectos que vimos. El otro también es la santificación, que a través de la salvación, este elemento viene a ser en nosotros un proceso tanto instantáneo como progresivo. La santificación que viene al ser salvo es que nosotros somos santificados por el Señor y puestos en una posición de santos y sin pecado delante del Señor. Y aunque nosotros sabemos que fallamos, la palabra nos muestra que nosotros diariamente fallamos, el Señor, Dios y Padre bueno, nos mira a través de Cristo por sus méritos, de su sangre preciosa, y nos ve santos, nos ve sin pecados. ¡Qué hermoso! Amén. Y también a través de la salvación tenemos este aspecto que es la justificación, que es un término legal o judicial que nos recuerda una escena en los tribunales de justicia. El hombre que es culpable ante Dios y condenado recibe la absolución y se declara justo. En otras palabras, es justificado. Estos son los aspectos que estuvimos viendo a través de los sermones anteriores. Y dijimos que el hombre salvado es entonces aquel que ha cancelado su deuda con Dios. Nosotros como seres humanos, dice la palabra del Señor ahí en el libro de Romanos, que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero nosotros por la gracia del Señor, por la obra de Cristo en la cruz, recibimos la salvación. Y eso significa que la deuda que teníamos que pagar nosotros, la pagó Cristo por usted y por mí, al entregar su vida en esa terrible
y sufriente cruz, en todo ese proceso de soledad, de abandono, de traición, de humillaciones, todo lo que nosotros teníamos que haber pagado, porque la paga del pecado es muerte, y todo lo que usted y yo teníamos que haber pagado para poder tener esta relación hoy día con el Señor, la pagó Cristo por nosotros. Por lo tanto, el hombre y la mujer que es salvo entiende que esa deuda ha sido cancelada, ha sido pagada por la gracia de Cristo el Señor. Bendito sea el amor de Dios, que nos ha regalado su salvación, que nos permite sabernos salvos, perdonados, y que podemos entrar libres a la presencia del Señor. Cuando no nos sentimos así es porque algo no está bien en nuestro corazón, en nuestra vida. Y entonces la seguridad de la salvación se nos escapa un poco de nuestros sentidos, de nuestro conocimiento, de nuestro estado espiritual. Y es ahí donde nosotros debemos con urgencia volvernos al Señor en oración, volvernos a la palabra del Señor para que nuestra alma, nuestro corazón no se desvíe y no se vaya y no se pierda en pensamientos que nos alejan de la paz y del amor de Dios. Porque una de las cosas que el pecado hace es alejarnos de la paz de Dios, es llenarnos de conflicto en nuestra vida, de sentirnos intranquilos, de sentirnos que algo nos falta. Pero cuando nosotros hemos entendido que hemos recibido la salvación, el perdón, la santificación, somos adoptados como hijos, la paz del Señor inunda nuestra vida y ya nada nos falta. Nos pueden faltar cosas que son materiales, que son intrascendentes, pero en nuestra alma, en nuestro corazón, tenemos la paz de Cristo. Me gozaba con la oportunidad de mi hermana y meditaba acerca de este mismo mensaje, porque ella decía, no importa lo que usted esté pasando, tenemos que seguir adelante con el Señor, tenemos que seguir buscando del Señor. Y eso lo hace un corazón convencido de que Dios ha provisto todo lo necesario para que nosotros en Él encontremos la paz completa, absoluta, que nada me mueve, de que el amor de Dios me ha perdonado, su sangre preciosa me ha limpiado, su espíritu me llena cada día de amor, de gozo, de paz para seguir adelante. Bendito sea el amor del Señor. Porque esto no depende ni de usted ni de mí, depende del amor del Señor, que un día nos llamó y nos escogió de entre multitudes, hermano. Porque muchos son los llamados, pero son pocos, poquitos los escogidos. No deje escapar el gozo y la paz que trae el saberse un hijo, una hija de Dios. No le permita al enemigo, a la carne, alejar su mente de la paz y del gozo que trae la salvación de Cristo en nuestra vida. No le crea al enemigo cuando siembre duda en su vida, porque usted ha sido comprada a precio de una sangre preciosa, maravillosa, que es la del Hijo de Dios, que sin pecado Él entregó su vida como el peor de los pecadores en una cruz vergonzosa, pero se levantó victorioso al tercer día, porque Él cumplió los propósitos del Padre en santidad, lejos del pecado, y le dijo, Padre, aquí están tus hijos, te los entrego a ti. Bendito sea el amor del Señor, que nos ha dado esa salvación tan grande. El hombre salvado y la mujer salvada es aquel que ha cancelado su deuda con Dios, ha ajustado sus cuentas con Él, ha normalizado sus relaciones con el hacedor de todo lo que existe, dedicado al servicio de Dios. Un paso maravilloso de obediencia es el que dieron nuestros hermanos. Y ellos desde siempre tuvieron como máximo propósito el agradarle al Señor, no agradarle a la familia, no firmar un contrato que solamente diga lo tuyo es mío y lo mío es mío, sino que primeramente pusieron en su corazón el agradar a Dios. Y sabe que Dios se agrada de los corazones obedientes. Cuando son confrontados con la palabra del Señor,
desde ahí en adelante su vida no puede ser igual, sino que buscan y luchan y persiguen hasta cumplirle al Señor. Ninguno de nosotros podemos ser perfectos de la noche a la mañana. Y tenemos muchas cosas todavía que entregarle al Señor. Muchas cosas que tenemos que soltar. Mucho carácter que tenemos que moldear. Pero cada vez que el Señor nos hable a través de su palabra y el Señor nos desafíe a tomar una decisión, a cambiar, nosotros podamos decirle, amén, Señor. Y comenzar en una campaña de obediencia. Señor, en algún momento yo sé que tú me vas a libertar. En algún momento tú me vas a hacer un hijo, una hija, pleno de esta salvación, sin deuda, lleno de la paz de Dios, porque voy a vencer en el nombre del Señor. Porque su palabra dice que en Cristo Jesús somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Cuántos de nosotros estamos tristes muchas veces porque hay cosas que sabemos que tenemos que cambiar? Que hay cosas que no le agradan al Señor. Y se entristece nuestra alma, nuestro corazón. Y eso es una señal extraordinariamente hermosa de que el Espíritu Santo de Dios está haciendo una obra en ese corazón. Que está amonestando en el corazón. Que el Señor le dice, yo quiero darte más. Pero para recibir más de Dios, nosotros tenemos que abandonar cosas de nosotros. Porque la salvación tiene estos aspectos que son la regeneración, la santificación y la justificación. Pero esto se traduce a una transformación de vida. La salvación no es un concepto intelectual, sino que es un ejercicio práctico, diario. El hombre y la mujer que es salva está luchando permanentemente por su salvación. Por no perder su salvación. No es solo el acto de decir, Señor, yo te recibo en mi corazón como mi Salvador. Ese es un inicio hermoso, precioso, donde Dios rompe cadenas. En lo espiritual el Señor liberta de potestades, de demonios, que el Señor los reprenda en esta hora. Y nos hace una nueva criatura, pero para comenzar a crecer espiritualmente debemos ejercitar esta fe. Debemos ejercitar el arrepentimiento, y eso es lo que vamos a hablar hoy día brevemente, como decía el expresidente que está, ojalá que esté con el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a hablar de estos dos aspectos, más que aspectos, porque estos son los tres aspectos de la salvación, lo que vamos a ver. Lo otro que estuvimos viendo también fue la salvación externa y externa, o sea, no es que sea una y la otra, sino que la salvación es tanto interna como externa, ¿ya? Y eso grafica un poco lo que estábamos hablando recién, que la verdadera salvación, el hombre y la mujer que ha experimentado la verdadera salvación de Dios, más allá de ser un ejercicio intelectual, es una práctica diaria que se nota en su vida. Por ejemplo, anoche cuando yo me gozaba en la fiesta del matrimonio, y la familia de mi hermano Iván hablaron varios. Se le empezó a dar la oportunidad, ¿cierto? Y Ivancito también por ahí dijo sus palabras. La sobrina, la hermana de mi hermana Marcia. Y todos los que hablaron, hablaban con un cariño por ellos, con un amor, que se veía también una admiración, porque el Señor ha hecho un cambio en sus vidas. Ellos llevan 1 año, 3, 4 meses en los caminos del Señor, y el Señor a través de su Espíritu Santo ha hecho una obra hermosa. En ambos, mi hermano Iván, han visto siempre en él un apoyo, un pilar en esa casa, pero hoy además ven un ejemplo. Un ejemplo que han visto la transformación y el cambio. Y ahí es una evidencia de una persona que experimenta la salvación y la relación con el Salvador. Y eso es maravilloso, porque no es solo algo interno, sino que es algo que se expresa también externamente. Amén. Bueno, y ahí están los tres puntos aplicados de la salvación. Entonces, ahora lo que vamos a ver brevemente es estos dos
estas dos condiciones de la salvación, o para que se vaya desarrollando en nosotros, hermano, este sentido de cuidar la salvación. ¿Ya? Porque nosotros a veces aplicamos estos dos términos de arrepentimiento y fe solamente para cuando recibimos a Cristo, pero la verdad es que son aplicaciones diarias que debemos tener en nuestra vida de arrepentimiento y fe. Porque cada día nosotros somos desafiados por el Señor, como decíamos antes, a cambiar cosas que a Dios no le agradan. Y que nosotros sabemos que nos están estorbando en nuestra relación con el Señor. Pablito contaba en su oportunidad, cuando se fue a comer la torta a la otra iglesia, que el Señor allá lo libertó y pudo saltar, ¿cierto? Pudo tener una expresión física. A lo mejor para algunos es normal eso, saltar, gritar, decir aleluya, gloria a Dios. Pero hay otros hermanos, otras hermanas, que es un verdadero desafío hacer ciertas cosas o dejar de hacer otras. Y en este proceso en donde nosotros vamos creciendo espiritualmente y nos vamos apropiando de la salvación, es que el Señor nos va libertando de vergüenzas, de traumas, de conceptos que a veces el enemigo ha sembrado en nosotros, pero que nosotros al estar en el Señor, porque dice que cuando el Hijo del Hombre os libertare, ¿qué dice? Seréis verdaderamente libres. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos creen que el Señor nos puede libertar en esta noche? Yo necesito que el Señor me liberte de muchas cosas que todavía me atan a este mundo, a la carne. Yo necesito que el Hijo de Dios me liberte. Y para eso yo necesito ser confrontado por la palabra del Señor. Porque cuando hay una palabra de Dios, yo puedo obedecer a esa palabra de Dios. No es lo que yo quiero lograr, no son mis sueños ni son mis anhelos o los prototipos que tal vez me haya sembrado otra persona, sino que es el formato original de la palabra de Dios, el que me desafía a ser como aquel que está hecho carne a través de la palabra que es Cristo. Él es mi modelo. Cristo a través de su palabra, Él es mi blanco perfecto. A eso tengo que llegar yo. No a un modelo político, no a un modelo económico, no a un modelo educacional. Mi modelo de vida se llama Jesucristo, el Señor. Y allá es donde yo debo caminar cada día. Por ahí dice la palabra del Señor que la senda, ahí en Proverbio, la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Cuántos de los que están aquí han visto el amanecer alguna vez en su vida? De cuando está todo completamente oscuro, algunos ven el amanecer, pero se levantan al amanecer, pero al otro lado, cuando está completamente claro y se oscurece. Pero ahí nos dice el libro de Proverbios que la senda, el caminar, la forma de vivir del justo, del que ha sido justificado, santificado y regenerado por el Señor, que hemos sido salvados, ese caminar por la vida es como la luz de la aurora, que va en aumento, porque comienza desde una noche oscura, pero comienza el primer rayo de luz y comienza a verse todo un poquito más claro. Y cada vez, cada segundo, cada minuto, comienza a aclarar el cielo, comienzan a cantar los pajaritos y comienza todo lo que se veía como una mancha, comienza a tomar forma, los árboles, los cerros, en el caso de nosotros la cordillera. Por allá amanece, ¿cierto, hermana Malvi? ¿Sí? ¿Segura? ¿No es que siempre canta ahí el corito la madrugada aún está oscura? ¿Qué madrugada? Dice, me levanto a las 11. Pero la senda del justo es como la luz de la aurora, que comienza de a poquito hasta que el día es completamente claro y perfecto.
Y ese día llegará cuando el príncipe de los pastores, el rey de reyes, señor de señores, venga por usted y por mí y le llame por su nombre. Usted va a escuchar la voz del Señor que le va a decir: Magali Parra, bien, buen siervo, le va a decir hermano Juan Jara, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Ese día será perfecto, ya no habrá una lucha, no habrá llanto, no habrá enfermedad, no habrá prueba, no habrá debilidades, porque estaremos con el Señor. Pero Él nos ha dejado esta tarea mientras estamos acá, cuidar nuestra salvación. ¿Cómo podemos cuidar nuestra salvación? Bendito sea el nombre del Señor. Las condiciones de la salvación son dos: arrepentimiento y fe, amada iglesia. El arrepentimiento es que hemos sido renacidos para vivir una vida nueva. El hombre queda desde ese momento dedicado al servicio de Dios. El arrepentimiento también es un acto en el momento que nos convertimos al Señor, pero también es un ejercicio diario en nuestra vida. Porque para poder servirle al Señor tenemos que arrepentirnos de muchas cosas, de muchos errores que cometemos. Y el arrepentimiento se puede graficar de una manera muy clara en un ejemplo que hay de un viajero que toma un tren. Vamos a explicar un poquito más lo que es el arrepentimiento. Un viajero se da cuenta que se ha equivocado de tren y ese conocimiento corresponde al elemento intelectual mediante el cual una persona comprende por la predicación de la palabra que no está en buenas relaciones con Dios y que no ha ajustado sus cuentas con el Señor. Ese es el primer elemento del arrepentimiento, un elemento intelectual en donde el Señor nos abre el entendimiento, porque no es que nosotros entendamos. Amén. El Señor nos da el don para entender las cosas espirituales y poder entender que estamos faltos delante de su presencia. Pero es un acto intelectual de nuestra mente en donde nosotros nos damos cuenta que estamos mal en un inicio. Y esto que nos sirva también, amada iglesia, para cuando nosotros evangelicemos de persona a persona, todo esto que vamos a hablar ahora, ¿ya? Del arrepentimiento y la fe, para poder explicarle a las personas. Porque el arrepentimiento es eso, es entender que hemos tomado un tren que va en una dirección equivocada. Hemos entendido eso intelectualmente. El segundo elemento es descubrir que se ha equivocado de tren y eso perturba al viajero, le produce disgusto, quizá temor. Eso ilustra el lado emocional del arrepentimiento. ¿Cuántos de nosotros hemos tomado la micro al otro lado? Y nos hemos equivocado. No sé si el tren, ¿cuántos han tomado el tren aquí alguna vez en su vida? ¿Pablito ha tomado el tren? Pero no el del metro, el tren. Ya. ¿Mi hermano Iván también? La hermana Belén también. ¿La hermana Malvia ha tomado el tren? ¿Cuánto? ¿No? ¿La dejó el tren? No, yo veo ahí a Kevin Costner, de Chile. Ha tomado el tren. ¿Y se ha equivocado alguna vez cuando tomó el tren o no? Entonces, ese es el segundo elemento del arrepentimiento, no solo darse cuenta que tomamos un tren equivocado, sino que, angustiarse por eso, que nos afecta. Porque nos afecta en el tiempo, pero también en que tenemos que pagar otro pasaje para tomar el tren correcto. ¿Cierto? Entonces, ese es el segundo elemento del arrepentimiento, que a la persona le duele no solo entender que está mal con el Señor, sino que le duele en su corazón fallarle al Señor, porque ha sido tanto el amor que Dios nos ha dado, que al momento de arrepentirnos no solo nos damos cuenta del error, sino que además sentimos un profundo dolor por haberle fallado al Señor. Y el tercer elemento del arrepentimiento es cuando el viajero se baja del tren en la primera oportunidad que tiene y se sube al que corresponde. Y esto ilustra el aspecto práctico del arrepentimiento, que encierra el volver en la dirección de Dios. Bendito sea el amor del Señor. La palabra griega para arrepentimiento significa literalmente un cambio mental y de propósito.
El pecador convencido de su pecado se propone corregir su conducta y volverse a Dios. El resultado práctico es que produce frutos dignos de arrepentimiento. ¡Qué maravilloso! Arrepentirse no es solo un ejercicio intelectual de entender que estoy equivocado con respecto a lo que Dios quiere de mí, sino que también sentirse afligido por haberle fallado al Señor y que finalmente yo pueda cambiar de actitud, pueda tomar el tren que corresponde en la dirección que a Dios le agrada. Que el Señor nos ayude, amada iglesia, a que nosotros podamos. ¿Sabe por qué le digo que el Señor nos ayude? No es una muletilla, porque nosotros necesitamos la ayuda del Señor para que se produzcan en nosotros estos verdaderos cambios. Nosotros no tenemos la capacidad muchas veces de cambiar las cosas. Luchamos contra muchas veces algunos aspectos que a Dios no le agradan, pero muchas veces luchamos con nuestras fuerzas y no le pedimos ayuda al Señor. Acuérdense cuando estudiamos el capítulo 6 de los Efesios, cuando habla acerca de la armadura de Dios, con la cual podemos vencer al enemigo, que el Señor lo reprenda. Pablo comienza diciendo, por lo demás, hermanos míos, ¿qué dice? Que lo leímos en 10 mensajes. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Por eso yo le digo que el Señor nos ayude, porque muchas veces el Señor nos habla a través de su palabra y ahí está el primer elemento del arrepentimiento, que nosotros podemos recibir la información intelectual, pero muchas veces nuestro corazón se endurece y ya no sentimos tanto fallarle al Señor. Ya no nos afecta tanto cometer errores. Y ese es un grave peligro para un hijo y para una hija de Dios. Porque eso no se corresponde a un corazón que ha sido salvado. Eso corresponde a un corazón de afuera, incircunciso, que no ha nacido de nuevo. A ellos no les duele pecar. Muchos saben intelectualmente que hay cosas que está mal hacer. De hecho lo dicen, no, hoy día me voy a portar mal. ¿Sí o no? Hoy es viernes, hay que portarse mal. Como dice, hoy día es viernes y mi cuerpo lo sabe. ¿Por qué? Porque entienden que lo que van a hacer no es bueno, pero lo hacen igual. Y lo hacen a sabiendas. Que el Señor nos ayude, amada iglesia, para que nosotros vivamos y practiquemos diariamente este don precioso que es el arrepentimiento. Que cuando el Señor nos hable por su palabra, como dice ahí, me parece que un profeta, si hoy oyeres su voz, aleluya, bendita sea su presencia. Si hoy oyeres su voz, no endurezcáis por más tiempo tu corazón. Por ahí el apóstol Pablo dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados. Que el Señor nos ayude para tener un corazón conforme al corazón de Dios. Veía estos días, amada iglesia, la historia del rey David y escuché un pensamiento que me llegó hasta lo más profundo de mi corazón, porque Dios lo que mira es el corazón y sabe que el rey David cometió atrocidades terribles, pecados terribles que a lo mejor ni siquiera cometieron otros reyes de Israel que fueron peor castigados que David. Pero ¿sabe cuál era la diferencia con David? Que cuando el Señor le mostraba y le hablaba de su pecado, el hombre se humillaba en la presencia del Señor y buscaba el perdón y la misericordia de Dios. Y le decía, Señor, ten piedad de mí, oh Dios. Conforme a la multitud de tu misericordia, borra mis rebeliones. ¿Sabe qué? Dios no quiere hijos perfectitos, porque el único perfecto es Él. Él quiere hijos, hijas, que cuando el Señor le hable, le diga, Señor, perdóname porque me he equivocado hasta aquí. Y yo quiero agradarte a ti. Bendito sea el amor de Dios, que nos hace entender estas cosas, amada iglesia. Cuando el Señor nos hable, no solo entenderemos, sino que seremos afligidos
por su Espíritu Santo para poder obedecer y que el Señor nos ayude a tomar la decisión correcta, bajarnos del tren que nos aleja de su voluntad y subirnos al tren de la gloria que nos lleva a la salvación junto al Señor. Amén. El segundo y último, hermanos, es la fe. La fe, en el sentido bíblico del vocablo fe, significa creencia y confianza. ¿Se acuerda lo que dice ahí el escritor a los hebreos? Es pues la fe. En el capítulo 10 viene hablando de los grandes hombres de Dios, de los grandes héroes de la fe, como le nombran algunos, ¿cierto? Y nombra a reyes, a profetas, etc. Y cuando llega al capítulo 11, el escritor dice en el versículo 1, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El cristiano que ha sido salvado no solo ejercita el arrepentimiento diariamente, sino su confianza plena en aquello que no ve, pero que sabe que está ahí. Muchas veces no le vemos, pero sentimos su presencia. Muchas veces no le vemos, pero a través de su palabra hemos podido conocerle, conocer su amor, conocer su corazón y su voluntad para nuestras vidas. Dios se agrada de corazones arrepentidos permanentemente, pero con una fe viva, una fe eficaz, una fe que entiende que ha creído en el Dios Todopoderoso, que ha creado el cielo, la tierra, lo que está debajo de la tierra, el universo, el sol y las constelaciones, y que para Él no hay nada, nada imposible. Lo que es imposible para los hombres es posible para mi Dios. Y si Él ha prometido bendecir esta casa, yo lo creo con todo mi corazón. Yo no puedo dar lugar a la duda, no puedo dar lugar a las críticas que me angustien o que me menoscaben en cuanto a lo que yo he creído, porque yo he creído en un Dios poderoso, en un Dios que cuando Él abre la puerta, nadie las puede cerrar. Bendito sea el nombre del Señor. Dios, el Señor, aumente nuestra fe, iglesia, para seguir cada día creyendo en su poder para con nosotros. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Santo es su nombre. Hay distintos tipos de fe, pero no vamos a hablar más de eso hoy día, porque hay mucha gente que dice que cree en Dios. Por eso le digo que esto le va a servir a usted para cuando evangelice a una persona, le hable del Señor Jesucristo de persona a persona. Porque creer en el Señor necesariamente tiene que haber un arrepentimiento. Creer a sus promesas, pero también creer que su palabra es verdad cuando Él dice que viene un juicio, que viene un castigo para aquellos que no se vuelven a Él. Por lo tanto, cuando nosotros predicamos esta palabra de amor, también debemos de decirle que para todos aquellos que no cambian su vida a través del arrepentimiento, de este ejercicio intelectual, emocional y práctico, que si ellos no se vuelven al Señor, si no hay un cambio de vida, entonces su fe es una fe muerta. La verdadera fe es la que nos acerca a la verdad de Dios. La verdadera fe es aquella que cada día se alimenta de su palabra, de sus promesas, que quiere conocer más de Dios, que no se conforma con lo que ha recibido, sino que cada día quiere más y más y más, porque Dios tiene cosas maravillosas para nosotros. Y eso tampoco es un cliché ni un eslogan, amada iglesia. Cada día que pasa, el Señor, a través de su Espíritu Santo, trabaja en nosotros, quiere trabajar en nosotros un crecimiento espiritual, porque nos quiere llevar a lugares donde su nombre va a ser glorificado a través de su vida. Pero mire qué importantes son estos elementos, que nunca se nos olvide donde el Señor nos lleve. Mantengamos este corazón humilde, porque nada de lo que hemos recibido
es porque nosotros seamos mejores que otros, sino que porque la gracia del Señor nos miró. Porque Él nos escogió de entre muchos. Y aún de entre muchos dice la palabra que Él escogió lo vil y menospreciado. Somos simples vasos de barro que contenemos la excelencia de la gloria del Dios eterno y todopoderoso, para que su nombre sea glorificado en su vida, en su familia, amada iglesia. Dios quiere transformar su vida, su familia. Dios tiene el poder para transformar su realidad. Lo que hoy día usted ve con sus ojos naturales y que es algo que es a veces con un mal pronóstico, algo triste, algo degradante, Dios lo puede transformar en algo maravilloso y glorioso. Porque cuando está la presencia del Señor en una hija, en un hijo que es salvado, Dios está como poderoso gigante caminando adelante de sus hijos para dar victoria, para despejar, para reprender todo lo malo, toda obra de las tinieblas, para que caminemos libres, alabando su nombre, glorificándole, porque ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Alabado sea su nombre. Póngase de pie, amada iglesia. Le vamos a decir, Señor, yo quiero de esa salvación cada día. Yo quiero vivir como un hijo salvo, como una hija salva. Que no venga sobre mí la duda, ni la tristeza, ni la depresión. Porque Dios no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir. Él vive en mí. Diga conmigo, Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. A ver si lo decimos todos, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y Él, amada iglesia, le va a dar el poder y la fuerza que vienen de parte de Él para levantarle, para animarle, para fortalecerle, para darle palabra. Si algún día el Señor le dice a través de su pastor, de su pastora, hermana, haga este trabajo, usted tiene que decir, amén, porque ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Si fuera por lo que nosotros podemos hacer, hermano, yo no podría ni pararme en esta tarima. Porque soy falto delante del Señor. Porque he comprendido que necesito cada día su misericordia para vivir. Porque no soy digno. Pero Cristo en su misericordia me ha limpiado. A usted le ha limpiado. Le ha dado un anillo. Él se ha comprometido con usted en amarle, en estar con usted todos los días. Ha puesto ropa nueva, le dio un nombre nuevo y Él le guarda a usted cada día, le cuida para caminar junto con usted, amada iglesia. A no desfallecer, amada iglesia. Y que al abrir nuestros labios no sea para hablar otra cosa que del amor y del poder de Dios. De lo que Dios ha hecho en su vida. Porque a esos hijos y a esas hijas salvadas el Señor los va a levantar de una manera poderosa. Escúcheme lo último que les digo. En este tiempo el Señor va a levantar hijos, hijas poderosos en las manos de Dios. Dios va a levantar hijos e hijas poderosas en sus manos. ¿Y sabe cuál es una de las características junto con el amor de Dios? Una de las características más grandes es que es gente humilde, que ha entendido que la gloria es de Dios, que ha entendido que el poder que en nosotros actúa es el poder de su Espíritu Santo. Bendito sea su nombre. No le crea al enemigo que usted no sabe, que usted no puede. Hermano, hay muchas cosas que nosotros no sabemos ni entendemos. Y hay muchas cosas que a lo mejor nunca vamos a entender. Pero nuestra confianza nunca debe estar en lo que nosotros sabemos o entendemos, sino que debe estar en el Dios poderoso que un día me limpió, me lavó y me hizo su hijo, que a usted le hizo su hija. Y usted crea y tómese de la mano del Señor y dígale, Señor, si tú estás conmigo, yo voy a ir donde quiera que tú me mandes. Bendito sea su nombre. Vamos a orar al Señor. Y le vamos a decir, Señor,
Yo quiero ser un hijo obediente, una hija obediente que cuide mi salvación cada día. Amén. Comience a orar al Señor y dígale: Señor, dame tus fuerzas para seguir adelante, para hablarle a otros de tu amor, Padre. Porque en este lugar es donde nos conviene estar, y hay muchos, Señor, que han caído en las garras del enemigo, de la mentira, Señor, y se han enfriado en su fe. Cuando tanto necesitamos, Señor, diariamente llenarnos de tu amor, de tu palabra, de tu sabiduría que viene de lo alto. Haznos un pueblo temeroso, humilde, Señor, que aunque fallamos y entendemos que hemos fallado, nos duele en nuestro corazón haberte fallado, Señor, y queremos cambiar. Ayúdanos a cambiar, Señor. Corta cadenas, Padre, en esta noche en nuestras vidas. Quita, Señor, limpia, limpia, dice el libro Apocalipsis: el que esté limpio, límpiese más, límpiese más. Límpianos, Espíritu Santo, límpianos, límpianos, Señor, límpianos. Limpia tu iglesia, Señor. Queremos ser vasos limpios, Señor, en tu presencia. Lava, lava, Señor, nuestros corazones, nuestras mentes, límpianos, Señor. Y danos esa fe, Dios mío, que dice tu palabra, que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aumenta la fe de tu iglesia para conquistar, Señor, territorios y terrenos y lugares y corazones y almas. Auméntenos la fe, Señor, para tomarnos de sus promesas, Dios mío, y no claudicar en dos pensamientos. Padre mío, usted nos dará todo lo necesario, Señor, lo creemos porque su palabra así lo enseña. Señor, nada nos faltará. Jehová es mi pastor, nada me faltará, Señor. Oh Dios del cielo, bendiga a este pequeño remanente y a cada familia representada. Fortalezca a mis hermanos, a mis hermanas en esta hora, Espíritu Santo. Derrama tu poder, derrama tu gracia, tu unción, Dios mío, en el nombre de Jesús. Obra Koroshitarabrase. Dígale: Señor, dame tu fuerza. Levante su manito y dígale: Señor, dame tus fuerzas. Dame tus fuerzas, Señor, te necesito. Para agradarte a ti, para servirte a ti, te necesito, Señor. Yo no puedo con mis fuerzas, te necesito. Dígale: Señor, ayúdame a santificarme, a limpiarme cada día para ti. A ser, Señor, como esa novia que está esperando, Señor, al esposo, que llena su lámpara de aceite, Señor. Oh, precioso Espíritu Santo, llena esta iglesia con tu poder, con tu fuerza, Señor, para que podamos hablarle a otro de tu amor, de tu misericordia, a nuestros hijos, a nuestra familia, Señor, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, y testificarles que hay un Cristo que vive en mí, que hay un Cristo poderoso que transforma, Señor, la tristeza en alegría, que transforma, Señor, la perdición en salvación, que transforma la desesperanza, Señor, en esperanza viva, Dios mío. Espíritu Santo, haznos un pueblo poderoso en tus manos para conquistar con la fe, Señor, de esos grandes hombres de Dios que están en tu palabra, que conquistaron reinos, Señor, que derribaron murallas, Dios mío, que conquistaron ciudades, Dios del cielo, y que pudieron anunciar tu palabra, Señor, hasta entregar sus propias vidas. Danos esa fe que, Señor, te ama y te sirve por sobre todas las cosas y te agrada a ti, Padre. Gracias. Dígale conmigo: gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu dirección, Espíritu Santo. Ayúdenos a ser un pueblo de oración, de clamor, Señor, y que pueda conocerte cada día a través de tu palabra. Para tu gloria y tu alabanza, Señor, bendiga a su iglesia. En el nombre de Jesús, amén y amén. La gloria es del Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Dios le bendiga, Pablo. Gracias por escuchar este mensaje. Esperamos que haya sido muy bendecido. Dios te bendiga.